y vamos a conversar de un tema que muy seguramente no es muy usual, no ha sido de pronto muy escuchado por algunos de los televidentes, pero hoy vamos a ampliarles ese concepto y es la oxigenación por membrana extracorpórea. Esto tiene unas siglas que reducen todas estas tres palabras y se llama ECMO. Es una terapia de la cual les vamos a conversar y tenemos con nosotros a Sonia Morales. Ella es médica y cirujana. Sonia, doctora Sonia, bienvenida. Gracias por estar en Consejo de Redacción. Muchas gracias, Catalina. Bueno, doctora, vamos a entrar en detalle. Vamos primero a explicarle a la comunidad qué es esto de oxigenación por membrana extracorpórea, qué significa esa terapia que se conoce más comúnmente como ECMO. Como lo dijiste, Catalina, entonces el ECMO es una terapia que permite reemplazar la función del corazón y del pulmón y ganar tiempo durante la terapia médica. ¿Para qué? En el caso de que ocurra una falla del corazón o una falla del pulmón por diversas razones. Durante la pandemia, la utilización de la terapia ECMO se popularizó porque muchos pacientes hicieron falla respiratoria, el pulmón dejaba de funcionar. Entonces lo que necesitábamos era poder ganar tiempo, que el pulmón recuperara su función para que el paciente se pudiera recuperar. Sin embargo, la terapia ECMO se utiliza para muchos otros usos. Se ha extendido su uso y viene utilizándose principalmente desde la cirugía cardíaca. No, doctora, le iba a decir que en las imágenes que estamos viendo hay algunos de estos equipos que se utilizan para la terapia ECMO. Yo conozco una persona que se salvó prácticamente después de contraer el virus del COVID-19, pero expliquemos también cómo funciona, porque entiendo que el equipo se conecta como de aquí al cuello, o cómo es que se hace esta conexión en el cuerpo de la persona que le van a hacer este tratamiento. El origen de la terapia ECMO está en la cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca tiene más de 60 años funcionando y lo que utilizamos normalmente en cirugía cardíaca es una máquina de circulación extracorpórea, es una máquina un poco parecida. Estas máquinas lo que hacen es hacer la función del corazón, hacer la función del pulmón, y lo que utilizamos son unas cánulas, lo que tú decías. Entonces esas cánulas se conectan a los pacientes, esas cánulas permiten sacar toda la sangre venosa y retornar la sangre arterial al paciente. Entonces, como te decía, se empezó a utilizar en cirugía cardíaca y esta técnica avanzó para poder dar soporte extracorpóreo para que se recuperen los órganos, tanto el corazón como el pulmón. En cirugía cardíaca, específicamente la dotación que nos dio el EPR de esta máquina, lo que queremos hacer es utilizarla para soportar el corazón en caso de que niños con cardiopatías congénitas muy complejas hagan falla del corazón después de una cirugía y que la máquina permita darnos un tiempo para que el corazón se recupere y la cirugía sea exitosa. Sonia, otro punto importante de esto es que desde el ámbito hospitalario van a evitar que el menor sea remitido a otro centro asistencial, que eso me imagino es complicadísimo para estabilizar a la persona. Así es. Lo que en las cardiopatías congénitas son enfermedades complejas que afectan tanto el corazón como los grandes vasos en su estructura y en su función y están presentes al momento del nacimiento. Cuando un servicio como nuestro Hospital San Vicente Fundación decide tener un programa de cardiopatías congénitas, tiene que estar preparado para atender toda la complejidad de las cardiopatías congénitas y hay un espectro muy grande. En el espectro de más complejidad, los pacientes pueden necesitar cirugías muy complejas y grandes que pueden durar 6, 8 horas. En esos pacientes tan complejos es que es posible que se requiera un soporte vital extracorpóreo con la máquina de ECMO después de la cirugía. Y eso nos permite a nosotros como hospital estar preparados para hacer todo tipo de cirugías cardíacas. Doctora Sonia, cuéntenos un poco cómo fue la llegada de estos equipos de última tecnología, por supuesto lo que esto representa para el personal de los médicos, de quienes los apoyan a ustedes al momento de atender una situación compleja de algún niño que tenga una cardiopatía congénita, porque pues sabemos que en Colombia es una de las principales causas de muerte de los menores. Entonces, mira, es muy importante tener tecnología de última generación porque la tecnología de última generación es mucho más automatizada y permite que el manejo sea más fácil y más efectivo. Lo que pasa con la terapia de circulación extracorpórea, con el ECMO, es que nos salimos del quirófano y utilizamos esta máquina en la unidad de cuidados intensivos. Esta máquina se requiere utilizar cuando el paciente está conectado, pues durante todo el día, durante todo el fin de semana. Entonces se requiere que todo el personal esté entrenado en el
funcionamiento de la máquina. Entonces, tener nueva tecnología, que sea tecnología de última generación, que sea mucho más fácil de manejar, pues va a permitir que todos los procesos sean mucho más seguros. Doctora, el Hospital Infantil San Vicente Fundación atiende más o menos 300 pacientes al año pediátricos con cardiopatías congénitas. Es una de las 5 causas de mortalidad principales en los niños, en los menores, en los neonatos. ¿Cómo? Y un poco de contexto también en las cifras, ¿cuál es ese porcentaje de pronto de supervivencia del cual podríamos estar hablando con las terapias ECMO versus si no existieran estos equipos y cuántos equipos existen al menos en el departamento de Antioquia para hablar un poco más de cifras? Bueno, las cardiopatías congénitas son un problema global en la salud de los niños y la incidencia está en aumento, probablemente está asociada con el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. La presentación en Colombia, aproximadamente 10.000 o más niños cada año nacen con cardiopatías congénitas, estamos hablando de una cifra muy grande. Sí. Sin embargo, las cardiopatías tienen una amplia gama de complejidad. Hay algunas que son más simples y otras mucho más complejas. No todos los pacientes que tienen cardiopatías van a necesitar cirugía. Más o menos un 60% de los niños con una cardiopatía pueden necesitar un procedimiento, sea cirugía o sea un procedimiento en hemodinamia. Cuando hablamos de utilización de ECMO, no es para los pacientes con cardiopatías más simples. Usualmente se utiliza en procedimientos mucho más complejos, en ese espectro de la complejidad mayor. Aproximadamente un 5% de los niños que se llevan a cirugía cardíaca, principalmente los niños neonatos, van a hacer un choque cardiogénico después de cirugía. Es decir, son esos niños, más o menos un 5%, que pudieran llegar a necesitar este tipo de terapia. La terapia ECMO se utiliza en muchos servicios, principalmente se viene utilizando después de la pandemia y se utiliza para otros fines, ¿cierto? Para fines, por ejemplo, de problemas respiratorios. La combinación entre cirugía cardíaca y choque cardiogénico es un poco menos frecuente. Exactamente no tengo la cifra de cuántos equipos hay pues como en Antioquia, pero varios hospitales lo utilizan y vienen utilizándolo con una buena experiencia. ¿El hospital en este momento tiene los 2 que les acaban de ingresar o tienen más? Nosotros tenemos en este momento 2 equipos para hacer terapia ECMO. Sonia, ¿por qué en el mundo se está dando el aumento de la cardiopatía congénita? Esta es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de incidencia, la incidencia siempre va ligada con el diagnóstico. Si se mejora la tecnología para hacer diagnóstico y los esfuerzos de acceso a la salud y del sistema de salud para hacer diagnóstico, pues vamos a tener una mayor incidencia. Las causas en cardiopatías no se conocen. El 80% de las veces decimos que es multifactorial, pero no encontramos una asociación directa. Solo en un 20% logramos entender que fue asociado a un problema congénito genético, ¿cierto? Sea un síndrome genético o no, y algunas veces otros problemas asociados como los teratógenos que pueden ocasionar durante la gestación alteraciones en la formación del corazón. Pues doctora Sonia, esperamos que realmente con la llegada de estos equipos, con el fortalecimiento de este programa, pues se pueda también lograr una tasa de sobrevivencia mucho más alta en estos menores que padecen estas patologías que por supuesto afectan tanto a la niñez. Así que muchas gracias por habernos acompañado aquí en Consejo de Redacción. Muchas gracias por invitar.